Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 27. La historia de 9 reyes de Inglaterra que fueron contemporáneos de los Tudor. Primera parte. Ahora bien, esta es la historia de los 11 reyes de Inglaterra desde Eduardo II, el hijo de Eduardo I, hasta el rey Enrique VIII. Eduardo II reinó por 20 años. Su sucesor, Eduardo III, reinó por 50 años. Su sucesor, Ricardo II, reinó por 22 años. Su sucesor, Enrique IV, reinó por 14 años. Su sucesor, Enrique V, reinó por 9 años. Su sucesor, Enrique VI, en su primer mandato, reinó por 39 años. Su sucesor, Eduardo IV, en su primer mandato, reinó por 9 años. Su sucesor, Enrique VI, en su segundo mandato, reinó por 1 año más. Su sucesor, Eduardo IV, en su segundo mandato, reinó por 12 años. Su sucesor, Eduardo V, reinó por 2 meses y medio. Su sucesor, Ricardo III, reinó por 2 años. Su sucesor, Enrique VII, reinó por 24 años. Y su sucesor, Enrique VIII, reinó por 38 años. Fue durante el transcurso del segundo año reinante de Eduardo III que Tudor Hen recibió de su padre tras su muerte el ducado de Penminit, en Gwynedd, Gales. Y esta es la historia del rey de Inglaterra, Eduardo III. Cuando comenzó a reinar, se propuso consolidar la autoridad inglesa sobre Escocia, tal como sus antecesores ya lo habían hecho sobre Gales. De modo que estalló guerra y procedió a conquistar con sus ejércitos las tierras de Berwick, derrotando a su rey David II en Halidon Hill, el cual se exilió en Francia. Tras su victoria, se apoderó de los condados escoceses del sur, Lothian, Roxburghshire, Berwickshire, Dumfriesshire, Lanarkshire y Peeblesshire. Tras eso logró derrotar al aspirante al trono de Escocia, Eduardo de Balliol, quien quería suceder a David II en la batalla de Culblean, en el año 8 de su reinado. Por supuesto, las batallas que el monarca libró en Escocia se prolongaron por buen tiempo y muchos soldados ingleses perdieron la vida en ellas. Pero, a pesar de las victorias obtenidas, las tropas escocesas se reorganizaron de nuevo y volvieron a atacar a los ingleses tratando de recuperar los territorios invadidos, pero no pudieron expulsarlos de los castillos de Edimburgo, Roxburgo y Stirling. Esto obligó al rey inglés a tratar de consolidar las conquistas que había logrado mantener en Escocia, resistiendo al enemigo y manteniéndolo alejado de sus territorios escoceses recién adquiridos. Ahora bien, los franceses habían apoyado a los escoceses en su lucha contra los ingleses, y además de eso, habían atacado varias ciudades costeras de Inglaterra, lo que provocó un gran miedo respecto a que los franceses invadieran Inglaterra a gran escala. Por otro lado, el rey de Francia, Felipe VI, confiscó las posesiones inglesas en suelo francés como el ducado de Aquitania y el condado de Ponthieu, en el año 10 del reinado de Eduardo III de Inglaterra. Las tensiones políticas entre ingleses y franceses no menguaron en lo más mínimo, pues hasta Eduardo III comenzó a reclamar el trono francés por su consanguineidad con la Casa Real francesa, y se autoproclamó rey. Para ello buscó el apoyo del rey germano Luis IV del Sacro Imperio Romano Germánico, y se dirigió hasta Luis en Francia, en la que logró dar muerte a más de 16.000 soldados franceses por medio de sus ejércitos aumentados.
Estas guerras en Francia supusieron para Eduardo III un costo elevadísimo, lo que le obligó a elevar aún más los impuestos, y esto a su vez provocó el descontento general de su pueblo. Hasta la Iglesia católica mostró su disconformidad, pues no recibía tantos tributos como antes, y envió a su arzobispo de Canterbury, Juan de Stafford, a presionar al rey, y recibió el apoyo del Parlamento. Sin embargo, el rey Eduardo III lo mandó al exilio como castigo. De esta manera fue como la guerra contra Francia, que se prolongaría por más de 100 años, comenzó. Fue la llamada Guerra de los 100 años. Tras eso, el monarca inglés envió un nuevo ataque contra Francia, enviando a 15.000 soldados a desembarcar en Normandía, en el año 19 de su reinado. Sus tropas, tras saquear Caen y marchar por el norte de Francia, derrotó a Felipe VI en Crécy y capturó al fugitivo rey de Escocia, David II. Tras eso, continuó avanzando en compañía de sus ejércitos y puso sitio a la ciudad de Calais, que cayó en cuestión de varios meses de lucha. Al año siguiente, la peste negra devastó Europa, acabando con 1/3 de la población de Inglaterra. Esto provocó una gran ruina económica y obligó al rey inglés a detener temporalmente las operaciones bélicas contra Francia. Sin embargo, Eduardo III, con la ayuda del Parlamento, puso en vigor la Orden de Laboureurs y el Estatuto de Laboureurs, a fin de estimular una rápida recuperación económica en toda Inglaterra, y pudo proseguir con sus operaciones bélicas. Con la ayuda de su hijo, logró conquistar las tierras francesas de Sluis, Caen, Crécy y Poitiers. La corte francesa llegó a darse cuenta de las verdaderas intenciones dominantes de Inglaterra y 11 años después de la propagación de la peste negra, entraron en batalla contra ellos y los derrotaron, lo que obligó al rey inglés a aceptar el Tratado de Bretigny, por el cual renunciaba a su aspiración por hacerse con el trono de Francia a cambio de seguir gobernando los territorios franceses que había logrado conquistar. Con eso, Eduardo III desistió de seguir peleando contra Francia y él mismo se volvió a Inglaterra. Allí, la administración de su reino atravesaba un galopante deterioro político y económico, lo cual era resultado de su despreocupación y descuido, dejándolo en manos de ministros inexpertos y ambiciosos. Los franceses, al oír de estas cosas, aprovecharon la condición débil de Inglaterra para entrar en batalla contra ellos y los vencieron, 2 años antes de la muerte de Eduardo III. Ante aquella derrota, el monarca inglés tuvo nuevamente que volver a aceptar las condiciones francesas en el Tratado de Brujas, en el cual las ciudades de Calais, Burdeos y Bayona serían sus únicas posesiones en suelo francés. Ante aquella derrota tan costosa y humillante, Eduardo III aumentó el pago de los impuestos a su pueblo, lo que provocó un descontento generalizado hacia él. El Parlamento, viendo esta situación, comenzó a criticar al rey respecto a su mal gobierno y sus respectivos pésimos ministros que estaban realmente llevando a la bancarrota a su nación, a lo que Eduardo III reaccionó removiendo del cargo a los caballeros William Latimer y Stewart John Neville, 2 de los más corruptos de todos sus ministros. A pesar de todo, el rey entraba en su vejez con una salud delicada y cayó enfermo, por lo que sus ministros se hicieron cargo de la administración del reino, haciendo caso omiso de las instrucciones del Parlamento y corrompiendo aún más la administración de Inglaterra. Finalmente murió por causa de un derrame cerebral. Su hijo había fallecido 1 año antes que él, y su nieto Ricardo II, de tan solo 10 años de edad, le sucedió en el trono. Le ayudaba en la administración de su reino su tío Juan de Gante y su madre Juana.
En el 4.º año de su reinado le dieron mayor autoridad sus regentes, y emprendió una lucha abierta contra los grandes terratenientes ingleses de su época, conocidos por su gran corrupción, y les arrebató su poder feudal, centralizándolo completamente en él mismo, a pesar de que sus regentes se opusieron a ello. En su plena juventud demostró el verdadero espíritu que caracterizaba a los reyes de Inglaterra. A fin de consolidar sus medidas políticas, buscó el apoyo del Sacro Imperio Romano Germánico, casándose con la princesa Ana de Luxemburgo, la hija del rey Carlos IV, sucesor de Luis IV, duque de Luxemburgo, margrave de Moravia, rey de Bohemia y emperador de Alemania, y su unión matrimonial fue consumada en el Palacio de Westminster en el año 5 de su reinado. Sin embargo, la joven reina Ana no fue del agrado de los ingleses y la rechazaron desprestigiándola, muriendo ésta después de 12 años casada con Ricardo II y sin dejarle heredero alguno al trono. Debido a esto, solicitó el matrimonio a Isabel, la primogénita del rey Carlos VI de Francia, aunque en aquel tiempo ella solo tenía 7 años de edad. Ante tal acción, el Parlamento lo criticó con severidad, acusándolo de ser débil e insolente por unirse a sus odiados enemigos franceses. Sin embargo, y debido a que él estaba perdidamente enamorado de ella, terminó casándose con ella en el Palacio del Louvre, en París, y luego en Calais, tras lo cual se la llevó a Londres. Sin embargo, durante su último año de reinado, murió su tío, el regente Juan de Gante, y le confiscó todos sus bienes, desposeyendo así a su legítimo heredero, su primo Enrique de Lancaster, a quien envió al exilio en Francia. Pero Enrique regresó a Inglaterra con muchos soldados franceses que se pusieron de su parte y se alió con aquellos grandes terratenientes que su primo el rey había despojado de su poder y autoridad, y con ellos logró derrotar y capturar a Ricardo II en el castillo de Conway, donde se hallaba en aquel tiempo, y de allí lo mandaron a la prisión de la Torre de Londres. Poco después, el Parlamento pidió su comparecencia y lo obligó a dimitir de su reinado, colocando en su lugar a su primo Enrique como rey, convirtiéndose así en Enrique IV. Ricardo, por su parte, fue llevado hasta el castillo de Pontefract en Yorkshire y tras varios meses en prisión, Enrique IV ordenó su asesinato, para evitar que en un futuro le reclamase el trono, y expuso su cadáver en la Catedral de San Pablo en Londres, para demostrar al pueblo inglés que realmente se hallaba muerto, tras lo cual lo enterraron en la iglesia del rey de Langley. Años después, Enrique V lo enterraría en la abadía de Westminster, sacándolo de su tumba. Ahora bien, esta es la historia de Tudor Hen, desde el tiempo en que fue nombrado duque hasta el año en que murió, llegando a vivir un total de 89 años. Sus reyes ingleses contemporáneos fueron Eduardo III y Ricardo II. Tudor Hen llegó a convertirse en un rico y acaudalado aristócrata y noble inglés, propietario del Gran Ducado de Penminit, o sea, el Ducado Occidental de Gwynedd, con el río Conwy como frontera, y en los días de Eduardo III de toda la tierra de Gwynedd en Gales. Así pasó de ser duque a conde. Eduardo III colocó el título conde por encima del de duque en una reestructuración política que hizo, en el año en que se casó con Angarat Verge Ethel Vishan, duquesa oriental de Gwynedd, de la Casa Real de los Tudor. Ese fue el año 33 de su vida, y un año más tarde ambos engendraron a Goronwy ap Tudor, quien vivió 41 años. Además de él tuvieron a otros hijos e hijas más, pero fue a él a quien su padre nombró como su sucesor y heredero del condado de Gwynedd, por ser el primogénito,
y el Parlamento aprobó dicha elección. Su padre acumuló grandes riquezas y entrenó a un gran ejército que se hallaba al servicio del rey de Inglaterra, y él iba a la cabeza de éste como mariscal y general del ejército. A la edad de 30 años peleó por Dios, por su rey y por su patria, en la batalla contra los franceses que desembocó en el Tratado de Brujas, la cual perdió y muchos de sus hombres valientes murieron. También colaboró con el ejército inglés en defender las tierras del rey conquistadas en Escocia, y en una de las luchas por defenderlas de los escoceses murió desangrado por la herida que 2 flechas le infligieron cuando le alcanzaron en el abdomen. Claro está, antes llegó a casarse con Werfield Furch Madoc, la hija de Madoc ap Dafydd, barón de Hendur en Gales, a la edad de 20 años. Cuando tuvo 25, tuvo a su primogénito varón, a quien llamó Tudor Fishan, conde de Gwynedd y señor de Penmynnydd, o también conocido como Tudor Fishan of Penmynnydd, y murió a la edad de 30 años, en el mismo año en que murió su abuelo Tudor Hen. Y tras él tuvo, 2 años más tarde, a su otro hijo Hywel, quien llegó a ser obispo en la catedral de Bangor, en donde fue enterrado tanto su padre como su abuelo y él mismo junto a su hermano cuando murieron. Aunque Goronwy ap Tudor llegó a ser nombrado sucesor de su padre, nunca obtuvo el condado en su poder, pues murió en servicio militar 14 años antes que su padre. Tampoco lo heredó su hijo Tudor Fishan, o sea, el nieto heredero de Tudor Hen, pues llegó a morir 3 meses antes que él cuando lo asesinaron los sicarios del rey Enrique IV por orden suya, pues deseaba matarlo, pues le había ordenado un mes antes que acabase con la vida de Ricardo II, quien se hallaba encerrado en el castillo de Pontefract en Yorkshire y no quería que él lo delatase ante el Parlamento en su conspiración contra Ricardo II, pues le pagó una elevadísima suma de dinero para que lo matara, fingiendo que había sido él y no Enrique IV quien lo había asesinado. Pero como todo esto fue efectuado en secreto, Tudor Hen no llegó a darse cuenta de ello y, creyendo que fue asesinado por unos campesinos, le dio sepultura a su nieto y ordenó la ejecución de los campesinos de forma completamente injusta y cruel. Tras eso nombró como heredero de su condado a su bisnieto Meredith Tudor, con el consentimiento del Parlamento de Inglaterra, cuando aquel contaba a la sazón con 15 años de edad. Poco tiempo después falleció en buena vejez Tudor Hen y su bisnieto Meredith se convirtió en duque de Gwynedd. Tudor Fishan se casó con una acaudalada noble galesa, Margarita Furch Thomas, hija del señor de Iscaet, y a la edad de 15 años tuvo a su primogénito, su hijo Meredith, y tras él tuvo a otros 2 varones más, Rhys ap Tudor y Winlim ap Tudor. Ellos 2 llegaron a ser duques de diferentes regiones de Gwynedd y se levantaron en insurrección contra Inglaterra con ayuda de su primo Owain. Meredith Tudor llegó a vivir 45 años, y con 15 llegó a ser conde de Gwynedd, con la ayuda y el asesoramiento de su querida madre, quien actuaba como regente. 2 meses después, en aquel mismo año, engendró a su primogénito Owen Tudor por medio de su esposa Margaret Furch Dafydd, la hija del señor Dafydd de Anglesey. Y esta es la historia del rey Enrique IV, acérrimo católico. Ahora bien, los franceses le habían ayudado a alcanzar el poder a fin de que les devolviera las ciudades francesas que aún se hallaban bajo el dominio inglés. Pero cuando Enrique IV llegó a ser rey, se negó a hacer dichas concesiones a Francia, y ésta por su parte decidió emprender represalias
instigando, apoyando y dirigiendo una gran revuelta por toda Bretaña a fin de que tanto escoceses como galeses se sublevaran contra la corona del rey de Inglaterra. Ante aquella insurrección generalizada, el monarca inglés comenzó a movilizar a sus ejércitos para que atacaran a los escoceses en Umbleton Hill durante el tercer año de su reinado, pues fue allí donde se originó el foco de la gran revuelta y logró derrotarlos. Sin embargo, los galeses continuaron con la rebelión armada durante 7 largos años bajo el mando de su caudillo galés Owain Glendower, el primo de Rhys ap Tudor y William ap Tudor, los hermanos de Maredudd Tudor, quienes también se unieron a la revuelta en calidad de duques y arrasaron varias ciudades galesas leales a Inglaterra. Pero su hermano Maredudd Tudor, el conde de Gwynedd, no los apoyó en su insurrección, sino que se mantuvo leal al rey de Inglaterra. Enrique IV le pidió al conde Maredudd Tudor que movilizara a sus tropas para aplastar la rebelión de sus hermanos, a lo que él accedió fingidamente, pues aunque no quería ser declarado enemigo del rey, al mismo tiempo no quería luchar contra sus hermanos, por lo que simplemente los acosaba con sus soldados para que se fueran de un lugar para otro a lo largo y ancho de toda Gales, fingiendo así que peleaba contra ellos al perseguirlos y así no fuesen fácilmente localizados por los ingleses. Esta estrategia terminó por fracasar cuando al fin el rey Enrique IV movilizó a sus grandes ejércitos y los derrotó primero en Worcester y luego en la batalla de Shrewsbury, en donde galeses e ingleses pelearon entre sí con gran ferocidad. Rhys ap Tudor y William ap Tudor fueron capturados por los ingleses y llevados a la ejecución en Chester, en Gales. Durante el segundo año de la rebelión anglo-galesa, el rey de Inglaterra contrajo segundas nupcias con la duquesa Juana de Navarra, viuda, en la catedral de Winchester. Sin embargo, sería su hijo Enrique V quien le sucedería en el trono, fruto de su primer matrimonio con su difunta esposa María de Bohun. Tras aplastar la rebelión anglo-galesa, Enrique IV emprendió una feroz y cruel persecución contra los lollardos, a instancias de la Iglesia Católica Romana, hasta el día en que murió asesinado por sus propios consejeros, como resultado del juicio de Jehová, el Dios verdadero, quien salió una vez más en defensa de sus ungidos. A pesar de que muchos lollardos sí murieron a causa de la despiadada persecución y tribulación, otros tantos fueron protegidos por los francmasones y por el propio Maredudd Tudor, el conde de Gwynedd, quienes los apoyaban clandestinamente. Cuando Enrique IV murió en la abadía de Westminster, fue enterrado en la catedral de Canterbury. Entonces su hijo Enrique V comenzó a reinar en lugar de su padre.